Tu hija dijo que deberías estar cuidando a los nietos, no aparecer en su boda. Tu lugar es siendo niñera, no invitada de honor. Esas palabras salieron de la boca de Eduardo, mi yerno, mientras yo sostenía en mis manos temblorosas el recibo de $19,000. El vestido de novia más hermoso que jamás había visto, color marfil con encaje francés y pedrería italiana, acababa de ser pagado con cada centavo que había ahorrado en 32 años de mi vida. Y ahora me decían que mi lugar en esa boda era encerrada en un cuarto trasero cuidando niños. Respondí con una calma que ni yo misma sabía de dónde salió. Entiendo, querido. Llamé a la boutique inmediatamente. Cancelé la compra. Una hora después, en plena ceremonia frente a 200 invitados, la seguridad de la tienda entró al salón y le arrancó el vestido a mi hija delante de todo el mundo. Pero lo que Isabel llevaba puesto debajo hizo que Eduardo huyera del lugar gritando, y que la familia de él amenazara con cancelar todo. Lo que nadie sabía es que eso fue apenas el comienzo de algo que iba a destruir muchas más cosas que solo una boda. Pero déjenme contarles cómo llegué hasta ese momento, porque esta historia comenzó mucho antes de esa llamada telefónica. Yo me llamo Margarita. Tengo 62 años y toda mi vida la dediqué a una sola persona, mi hija Isabel. Su padre nos abandonó cuando ella tenía apenas 3 años. Nunca volvimos a saber de él. Nunca mandó un peso. Nunca preguntó si su hija comía o tenía zapatos. Así que fui madre y padre al mismo tiempo. Trabajé como recepcionista en un consultorio médico de lunes a viernes. Los sábados limpiaba casas en los barrios ricos de la ciudad. Los domingos preparaba tamales y los vendía en las fiestas del vecindario. No había fin de semana libre. No había vacaciones. No había descanso. Todo el dinero que ganaba se dividía en dos: lo necesario para sobrevivir el mes, y lo que guardaba en una caja de metal debajo de mi cama para el futuro de Isabel. Nunca confié en los bancos después de que una prima perdió todos sus ahorros en un fraude. Así que ahí estaba mi vida entera. Billetes de 5, de 10, de $20, apilados y envueltos en bolsas plásticas dentro de esa caja. A veces sacaba el dinero solo para contarlo. Para recordarme a mí misma que todo el cansancio valía la pena. Que algún día Isabel iba a tener lo que yo nunca tuve. Le pagué la mejor escuela privada, aunque eso significara que yo comiera frijoles con tortilla durante semanas. Le compré los libros más caros, la ropa de marca que sus compañeras usaban, las clases de piano que tanto quería. Cuando se graduó de la universidad, yo estaba en primera fila con un ramo de rosas blancas y lágrimas corriéndome por la cara. Mi niña había logrado lo que yo soñé toda la vida. Después conoció a Eduardo. Un hombre guapo, educado, siempre bien vestido. Trabajaba en una empresa de bienes raíces y parecía tener futuro. Isabel estaba enamorada. Yo estaba feliz de verla feliz. Cuando me pidió que fuera yo quien le diera la mano en el altar porque su padre nunca estuvo, lloré de emoción. Era el momento que había esperado desde que nació. 3 meses antes de la boda, Isabel llegó a mi casa con un brillo en los ojos que no le había visto en años. «Mamá, encontré el vestido perfecto», me dijo mientras me mostraba fotos en su teléfono. «Es una pieza única de una boutique exclusiva. Encaje francés traído directamente de París. Pedrería cosida a mano. Nunca habrá otro igual». «¿Cuánto cuesta, hija?», le pregunté aunque ya sabía que iba a ser caro. $19,000. «Mamá, sé que es mucho, pero es el vestido de mis sueños. Eduardo dice que podemos pedir un préstamo, pero yo quería preguntarte primero si tal vez». No terminó la frase. No hizo falta. Vi en sus ojos esa misma expresión de cuando era pequeña y me pedía algo con todo su corazón. Y como siempre, como toda la vida, no pude decirle que no. Saqué la caja de metal debajo de mi cama esa misma noche. Conté el dinero 3 veces. Tenía exactamente $23,400. 32 años ahorrando cada centavo. El día siguiente fui con Isabel a la boutique. La dueña, una mujer elegante llamada Alicia, nos recibió con champaña y nos hizo pasar a un salón privado. El vestido estaba en un maniquí blanco, iluminado por luces especiales. Era realmente el vestido más hermoso que había visto en mi vida. Isabel se lo probó y cuando salió del probador, tuve que sentarme porque las piernas me temblaban. Mi hija parecía una princesa. Parecía todo lo que yo siempre soñé que fuera. Alicia sonrió y dijo que el vestido había sido hecho para ella.
¿Qué era destino? Saqué los $19,000 en efectivo de mi bolsa. Alicia contó cada billete con cuidado y me entregó un recibo oficial. Firmé todos los papeles necesarios. El vestido sería entregado una semana antes de la boda. Todo estaba perfecto. Isabel me abrazó llorando. Gracias, mamá. Eres la mejor madre del mundo. No sé qué haría sin ti. Regresé a mi casa sintiendo que había cumplido mi propósito en la vida. Solo me quedaban $4,400 de todos mis ahorros, pero no me importaba. Mi hija iba a tener la boda de sus sueños. 2 semanas después recibí esa llamada de Eduardo. Era un jueves por la tarde. Yo acababa de llegar del consultorio médico, cansada como siempre después de 8 horas atendiendo pacientes molestos y resolviendo problemas. El teléfono sonó justo cuando me estaba quitando los zapatos. Margarita, habló Eduardo sin siquiera saludar. Necesito hablar contigo sobre la boda. Claro. Eduardo. ¿Pasa algo? Hubo un silencio largo del otro lado. Escuché voces de fondo. Risas. Música suave. Parecía que estaba en un restaurante. Mira, esto es algo delicado, comenzó él. Isabel y yo hemos estado hablando mucho sobre la logística de la boda. Ya sabes, con 200 invitados hay que organizar todo perfectamente. Sí, claro. ¿En qué puedo ayudar? Bueno, el tema es con los niños. Tienes 2 nietos hermosos, Margarita. Y ellos te adoran. Pasan todo el tiempo hablando de la abuela. Así que Isabel tuvo una idea que creo que te va a encantar. Sentí una pequeña alarma en mi pecho, pero la ignoré. Los niños van a necesitar supervisión durante toda la ceremonia y la recepción, continuó Eduardo. Son muy pequeños para estar solos y francamente sería un problema tener que estar pendientes de ellos mientras tratamos de disfrutar nuestro día especial. Entonces Isabel pensó, ¿quién mejor que tú para cuidarlos? Espera, dije tratando de procesar sus palabras. ¿Me estás diciendo que quieren que yo cuide a los niños durante la boda? Exactamente. Hay un cuarto muy cómodo en la parte trasera del salón, con televisión, juguetes, todo lo que necesitan. Tú estarías ahí con ellos, asegurándote de que estén bien, que coman, que no hagan desorden. Sería perfecto. Pero Eduardo, respondí sintiendo como la voz se me quebraba. Yo soy la madre de la novia. Se supone que debo estar en la ceremonia. Debo caminar con Isabel hasta el altar. Debo estar en la mesa principal. Hubo otro silencio. Esta vez más pesado. Mira, Margarita, dijo él y su voz perdió toda la suavidad anterior. Seamos realistas. Isabel ya habló con el padre de una amiga para que la acompañe al altar. Es un empresario importante, dueño de varias compañías. Va a quedar mucho mejor en las fotos que... Bueno, ya sabes. Y en la mesa principal solo hay espacio para familia directa y padrinos. Los abuelos generalmente se sientan en mesas secundarias de todos modos. Los abuelos, repetí sintiendo como cada palabra era una puñalada. Soy su madre, Eduardo, no su abuela. Ya lo sé, pero también eres abuela de nuestros hijos. Y francamente, Margarita, tú estarías más cómoda con ellos. No conoces a la mayoría de nuestros invitados. Son empresarios, políticos, gente del mundo de Eduardo. Personas con las que no tienes nada en común. Te sentirías fuera de lugar en la mesa principal. Créeme, te estamos haciendo un favor. Y entonces dijo las palabras que quedaron grabadas en mi mente como hierro al rojo vivo. Tu hija dijo que deberías estar cuidando a los nietos, no aparecer en su boda. Tu lugar es siendo niñera, no invitada de honor. Así que ya está decidido, Margarita. Espero que lo entiendas. Colgó el teléfono antes de que yo pudiera responder. Me quedé ahí sentada, con el aparato todavía en la mano, mirando la pared vacía de mi sala. El recibo del vestido estaba sobre la mesa. $19,000. 32 años de mi vida convertidos en un pedazo de papel. No lloré. Eso fue lo extraño. Siempre había sido de lágrimas fáciles. Lloraba con las películas, con las noticias tristes, hasta con los comerciales emotivos. Pero en ese momento no salió ni una lágrima. Solo sentí un vacío enorme en el pecho, como si alguien hubiera sacado todo lo que había adentro y dejado un hueco frío. Me levanté despacio.
Fui a mi cuarto. Saqué la caja de metal de debajo de la cama. Quedaban $4,400. Todo lo que me restaba después de pagar el vestido de mi hija. La hija que acababa de decirle a su esposo que yo no era digna de estar en su boda como invitada de honor. Que mi lugar era cuidando niños en un cuarto trasero. Abrí el closet y saqué el vestido que había comprado para la ceremonia. Color beige claro, sencillo, elegante. Me había costado $200 en una tienda del centro. Era lo único nuevo que me había permitido comprar para mí misma en años. Lo había escogido pensando en cómo me vería caminando al lado de Isabel hacia el altar. Cómo se vería en las fotografías que iba a guardar el resto de mi vida. Ahora ese vestido era solo un pedazo de tela inútil. Volví a la sala. Tomé el recibo del vestido de novia. Lo leí completo. Letra pequeña, términos y condiciones, políticas de devolución. Ahí estaba, en el párrafo 3. Las compras pueden ser canceladas hasta 72 horas antes de la fecha de entrega programada, con reembolso completo del monto pagado. La boda era en 2 semanas. La entrega del vestido estaba programada para dentro de 7 días. Todavía estaba a tiempo. Busqué la tarjeta de presentación que Alicia me había dado en la boutique. Marqué el número. Contestó al tercer timbrazo. Boutique Elegance. Habló Alicia con esa voz suave y profesional. ¿En qué puedo ayudarle? Buenas tardes. Alicia. Soy Margarita, la mamá de Isabel. Compré el vestido de novia de $19,000 hace 2 semanas. Oh, sí, claro que la recuerdo. ¿Sucede algo con el vestido? ¿Necesita algún ajuste adicional? Necesito cancelar la compra. Hubo un silencio del otro lado. ¿Cancelar? Pero señora, la boda es en 2 semanas. El vestido ya está listo. Hicimos los ajustes personalizados según las medidas de su hija. Lo sé. Leí las políticas. Puedo cancelar hasta 72 horas antes de la entrega. Quiero mi reembolso completo. Otra pausa. Escuché papeles moviéndose. Bueno, técnicamente sí tiene derecho, pero ¿está segura? Este vestido es una pieza única. Su hija estaba tan emocionada. ¿Pasó algo? Eso no es relevante. Respondí con una frialdad que no sabía que tenía. Solo necesito que procese la cancelación. Pasaré mañana por la boutique a firmar los papeles necesarios. Señora, tal vez deberíamos hablar con Isabel primero. Quizás hay un malentendido que se puede resolver. No hay malentendido, Alicia. Y no necesito hablar con Isabel. El vestido fue comprado con mi dinero. Está a mi nombre. Yo decido qué hacer con mi compra. ¿Procederá con la cancelación o necesito hablar con su supervisor? El tono de mi voz debió dejarle claro que no iba a cambiar de opinión. Está bien, señora. Procesaré la cancelación. Puede pasar mañana después de las 2 de la tarde. Tendrá su reembolso en un cheque certificado. Gracias. Colgué el teléfono. Mis manos temblaban, pero mi mente estaba completamente clara. No sentía rabia. No sentía tristeza. Solo sentía una determinación fría que nunca antes había experimentado. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada mirando el techo, pensando en todos los años que pasé trabajando para Isabel. Recordé cada sacrificio. Cada noche que me dormí con hambre para que ella tuviera comida en la mesa. Cada vez que usé ropa vieja y rota mientras ella estrenaba uniforme nuevo. Cada momento en que puse sus necesidades antes que las mías sin pensarlo 2 veces. Y ahora ella pensaba que yo no era suficientemente buena para sentarme en su mesa. Que mi lugar era escondida en un cuarto trasero cuidando niños mientras ella celebraba con gente importante. Al día siguiente fui a la boutique exactamente a las 2 de la tarde. Alicia me esperaba con los papeles listos. Firmé todo sin leer. Ella me entregó un cheque por $19,000. «¿Le puedo preguntar algo?», dijo Alicia antes de que me fuera. «¿Isabel sabe que hizo esto?». «Lo sabrá muy pronto», respondí. Salí de la boutique con el cheque en mi bolsa. Lo deposité en el banco esa misma tarde. Ahora tenía $23,400 nuevamente en mi cuenta. Exactamente lo que tenía antes de pagar por el vestido. Isabel no me llamó ese día. Ni al siguiente. Ni al siguiente. Una semana completa pasó y no recibí ni una llamada, ni un mensaje,
Nada. Era como si yo no existiera para ella hasta que me necesitara para cuidar a sus hijos. El día de la entrega del vestido llegó. Yo sabía lo que iba a pasar. Alicia llamaría a Isabel para decirle que fuera a recoger su vestido. Isabel llegaría a la boutique emocionada. Y entonces Alicia tendría que explicarle que no había vestido que recoger porque su madre había cancelado la compra. Mi teléfono sonó a las 3 de la tarde. Era Isabel. No contesté. Volvió a llamar. No contesté. Me mandó mensajes. Los leí pero no respondí. Mamá, ¿qué hiciste? ¿Por qué cancelaste mi vestido? ¿Estás loca? La boda es en una semana. ¿Cómo se te ocurre hacer algo así? Llamó 17 veces ese día. Dejó mensajes de voz gritando, llorando, insultándome. Eduardo también llamó. Su voz ya no era suave. Era dura, amenazante. Margarita, esto es un berrinche ridículo. Vas a arruinar la boda de tu hija por un malentendido. Sé madura. Llama a la boutique y arregla esto ahora mismo. No respondí a ninguno. 2 días después, Isabel apareció en mi puerta. Tenía los ojos rojos de llorar. El maquillaje corrido. Se veía desesperada. Mamá, por favor, dijo apenas abrí la puerta. Lo siento. Siento mucho lo que dijo Eduardo. Fue un malentendido. Por supuesto que quiero que estés en mi boda como invitada de honor. Por supuesto que vas a caminar conmigo al altar. Eduardo se equivocó. Estaba estresado. No pensó lo que decía. La miré sin decir nada. Por favor, mamá. Necesito ese vestido. Es el vestido de mis sueños. No hay tiempo para conseguir otro. La boda es en 5 días. Por favor. Eduardo está esperándote en el auto. Pregunté mirando hacia la calle. Ella bajó la mirada. Sí, pero eso no importa. Vine a pedirte perdón. A suplicarte que reconsideres. Dile a Eduardo que suba. ¿Qué? Que suba. Si realmente están arrepentidos, quiero escucharlo de los dos. Frente a frente. Isabel sacó su teléfono y llamó a Eduardo. 2 minutos después él estaba en mi sala, con su traje caro y su peinado perfecto, viéndose incómodo por primera vez desde que lo conocí. Margarita, comenzó él tratando de sonar conciliador. Creo que hubo una gran confusión. Yo nunca quise decir que no eras bienvenida en la boda. Solo pensé que estarías más cómoda con los niños. Pero me equivoqué. Por supuesto que tienes que estar en la mesa principal. Eres la madre de la novia. ¿Y quién va a caminar con Isabel al altar? Pregunté. Eduardo miró a Isabel. Ella miraba el piso. Bueno, ya le habíamos pedido a Roberto que lo hiciera, dijo Eduardo. Es el padrino de la boda y un hombre muy importante. Pero podemos cambiar eso si realmente es tan importante para ti. Si realmente es tan importante para mí, repetí. Caminar con mi hija en el día de su boda. Sí, Eduardo. Es importante para mí. Está bien, dijo él levantando las manos. Tú caminarás con Isabel. Estarás en la mesa principal. Todo como tú quieras. Ahora por favor llama a la boutique y recupera el vestido. Los miré a los dos. Mi hija con sus lágrimas falsas. Mi yerno con su sonrisa forzada. Los dos parados en mi sala esperando que yo resolviera el problema que ellos habían creado. No, dije simplemente. ¿Qué? Gritó Isabel. ¿Cómo que no? No voy a recuperar el vestido. Ustedes dejaron muy claro cuál es mi lugar en esta familia. Y tienen razón. Mi lugar no es en esa boda. Mamá, estás actuando como una niña, dijo Isabel con rabia. Todo esto es ridículo. Estás arruinando mi día especial por orgullo. No es orgullo, hija. Es dignidad. Algo que tú no entenderías. Eduardo dio un paso hacia mí. Su cara estaba roja. Escúchame bien, Margarita. Vas a arreglar esto. Vas a llamar a esa boutique ahora mismo y vas a recuperar ese vestido. Si no lo haces, te vas a arrepentir. ¿Me estás amenazando en mi propia casa? Pregunté mirándolo fijamente. Estoy diciéndote la verdad. Hay cosas que no sabes. Cosas que sería mejor para ti que no se supieran. Me quedé mirando a Eduardo tratando de descifrar qué significaban sus palabras.
¿Qué cosas no sabía? ¿De qué estaba hablando? Pero antes de que pudiera preguntar, Isabel lo tomó del brazo. Vámonos. Eduardo. Es inútil hablar con ella cuando se pone así. Salieron de mi casa dando un portazo. Escuché el auto arrancar y alejarse a toda velocidad. Me senté en el sofá sintiendo como todo mi cuerpo temblaba. No de miedo, de rabia contenida durante demasiado tiempo. Los siguientes 3 días fueron un infierno. Isabel me llamaba a cada hora dejando mensajes cada vez más desesperados. Mamá, por favor. Mamá, te lo suplico. Mamá, no puedo creer que me estés haciendo esto. Eduardo también dejó mensajes, pero los suyos eran diferentes. Fríos. Calculados. Margarita, todavía estás a tiempo de arreglar las cosas. Piénsalo bien. No querrás las consecuencias de tus acciones. Yo no respondía a ninguno. Seguía con mi rutina normal. Iba al trabajo. Regresaba a casa. Comía sola. Dormía poco. Pero por primera vez en 30 años no estaba pensando en Isabel. Estaba pensando en mí. En lo que había permitido que me hicieran. En todos los años que gasté tratando de ser suficiente para una hija que nunca me iba a valorar. Mi amiga Josefina vino a visitarme 2 días antes de la boda. Ella era la única persona que sabía toda la historia. La única que me conocía desde que Isabel era bebé. ¿Estás segura de esto? Me preguntó mientras tomábamos café en mi cocina. Es tu única hija, Margarita. Después de esto tal vez no haya vuelta atrás. Lo sé, respondí. Pero Josefina, ¿tú hubieras aceptado que te trataran así? ¿Después de todo lo que sacrifiqué? Claro que no. Pero hay que pensar en los nietos también. Si te peleas con Isabel, tal vez no te dejen verlos más. Esa idea me dolió más que todo lo demás. Mis 2 nietos eran mi alegría. Los únicos que me abrazaban con amor genuino. Los únicos que me decían te quiero abuela sin esperar nada a cambio. Pero entonces recordé las palabras de Eduardo. Tu lugar es siendo niñera. Eso era lo que pensaban de mí. No una abuela a quien respetar. Una empleada gratuita para cuidar niños cuando les convenía. Si Isabel me quita a mis nietos por esto, entonces nunca fueron realmente míos para empezar, le dije a Josefina. Fueron solo otra forma de usarme. Josefina asintió despacio. Tienes razón. ¿Y sabes qué? Voy a ir contigo a esa boda. ¿Qué? No, Josefina. No quiero que te metas en problemas. No voy a dejarte sola en esto. Alguien tiene que estar de tu lado cuando todo explote. El día de la boda llegó. Era sábado. Un día perfecto de cielo despejado y temperatura agradable. La ceremonia estaba programada para las 5 de la tarde en un salón elegante del otro lado de la ciudad. 200 invitados. Flores importadas. Música en vivo. Todo pagado por la familia de Eduardo, que aparentemente tenía mucho más dinero del que yo imaginaba. Me vestí con mi ropa normal. Pantalones negros. Blusa blanca. Zapatos cómodos. No iba a ir a la boda, pero tenía otros planes. Josefina llegó a mi casa a las 3 de la tarde. ¿Lista?, me preguntó. Lista. Manejamos hasta el salón. Nos estacionamos en la calle de enfrente donde podíamos ver la entrada principal. Los invitados empezaban a llegar. Mujeres con vestidos largos y joyas brillantes. Hombres en trajes caros. Autos de lujo llenando el estacionamiento. Era un mundo completamente diferente al mío. A las 4:30 vi llegar a Eduardo. Vestido de novio. Elegante. Sonriente. Saludando a todos como si fuera el dueño del lugar. Detrás de él venían sus padres. Su familia. Todos riéndose y tomándose fotos. 15 minutos después llegó la limusina de Isabel. Blanca. Adornada con listones color plata. El chofer abrió la puerta y mi hija salió. Llevaba puesto un vestido de novia. Pero no el vestido de $19,000 que yo había pagado. Este era diferente. Más sencillo. Color blanco simple. Sin el encaje francés. Sin la pedrería italiana. Se veía bonita, pero cualquiera podía notar que no era el vestido original que había escogido. Isabel se veía nerviosa. Seguía arreglándose el velo. Miraba a todos lados como si buscara algo.
o a alguien. A las 5 en punto la música comenzó. Los invitados entraron al salón. Josefina y yo nos quedamos en el auto esperando. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. 10 minutos después vi algo que hizo que todo valiera la pena. Un auto de seguridad llegó al estacionamiento. 2 guardias bajaron. Uno de ellos llevaba una bolsa grande. Hablaron con alguien en la entrada. Luego entraron al salón. «¿Qué está pasando?», preguntó Josefina. «Espera», le dije. 3 minutos después escuchamos gritos. Gritos fuertes que salían del salón. Luego vimos a gente corriendo hacia la entrada. Alguien abrió las puertas y pudimos ver adentro. Isabel estaba en medio del pasillo. Los guardias de seguridad estaban junto a ella. Uno de ellos tenía papeles en la mano. El otro estaba diciendo algo que no podíamos escuchar desde afuera. Eduardo corría hacia ellos gritando. Los invitados se habían levantado de sus asientos. Había confusión total. Y entonces pasó. El guardia de seguridad tomó el vestido de Isabel por el hombro y jaló. El vestido se rasgó. Isabel gritó tratando de cubrirse. Pero el guardia siguió jalando hasta arrancarle el vestido completamente. Isabel quedó parada ahí en ropa interior. Pero no era ropa interior normal. Era lencería roja. Encaje rojo transparente. Tacones rojos. El tipo de ropa que una mujer usa para seducir a un hombre. No el tipo de ropa que una novia lleva debajo de su vestido de bodas. El silencio fue absoluto. 200 personas mirando a Isabel en lencería roja en medio de la iglesia. Los padres de Eduardo con la boca abierta. La familia gritando escandalizados. Eduardo con la cara roja de vergüenza tratando de cubrir a Isabel con su saco. «¿Pero qué demonios?», susurró Josefina. «¿Por qué lleva eso puesto?». Yo no dije nada. Solo miraba la escena sintiendo algo parecido a la satisfacción. Pero también confusión. Yo había cancelado el vestido original. Pero no tenía idea de por qué Isabel llevaría lencería roja provocativa debajo del vestido de reemplazo. Eso no tenía sentido. Los guardias salieron del salón con el vestido en la bolsa. Isabel lloraba histérica mientras Eduardo trataba de sacarla de ahí. Los invitados murmuraban entre ellos. Algunos sacaban sus teléfonos para grabar. Otros salían escandalizados. La boda estaba arruinada. Completamente destruida. Y yo lo había logrado con una simple llamada telefónica a la boutique. Pero entonces algo más pasó. Una mujer salió corriendo del salón. Joven. Embarazada. Muy embarazada. Tal vez de 7 u 8 meses. Gritaba el nombre de Eduardo. «Eduardo, espera. Tenemos que hablar. No puedes ignorarme más». Eduardo se volteó y su cara se puso completamente blanca. Isabel dejó de llorar y miró a la mujer embarazada. Luego miró a Eduardo. Luego volvió a mirar a la mujer. «¿Quién es ella?», preguntó Isabel con voz temblorosa. La mujer embarazada se acercó. Tenía lágrimas en los ojos. «Soy Alicia, la dueña de la boutique donde tu madre compró tu vestido. Y estoy embarazada de tu esposo». El mundo se detuvo. Todo el aire salió de mis pulmones. Josefina me apretó la mano tan fuerte que me dolió. Esto ya no era solo sobre un vestido cancelado. Esto era algo mucho más grande. Alicia, la dueña de la boutique. La mujer elegante que me había vendido el vestido de $19,000. La que había sido tan amable y profesional. Estaba parada frente a Isabel con un vientre enorme, declarando que esperaba un hijo de Eduardo. Isabel se tambaleó. Eduardo la sostuvo, pero ella lo empujó con todas sus fuerzas. «Mientes», gritó Isabel. «Estás loca. Eduardo, dile que está loca». Eduardo no dijo nada. Solo miraba al suelo con las manos cerradas en puños. Su silencio lo dijo todo. Los padres de Eduardo salieron del salón. Su madre se veía horrorizada. Su padre tenía la cara roja de ira. «¿Qué significa esto?», preguntó el padre de Eduardo. «¿Quién es esta mujer?». «Soy la amante de su hijo», respondió Alicia con voz firme. «Llevo 2 años con él. Y este bebé que cargo es suyo. Tiene 5 meses de embarazo». «Eso no puede ser», dijo la madre de Eduardo. «Mi hijo se va a casar».
Está comprometido. Esto es una locura. Alicia sacó su teléfono. Lo levantó para que todos pudieran ver la pantalla. Había fotos. Muchas fotos. Eduardo besando a Alicia. Eduardo con la mano en su vientre. Eduardo en la boutique ayudándola a cerrar. Eduardo en un restaurante romántico con velas. Eduardo en la cama con ella. Aquí está la prueba, dijo Alicia. Y tengo mucho más. Videos. Mensajes. Transferencias de dinero que me ha mandado cada mes. Todo documentado. Eduardo finalmente habló. Alicia, por favor, no hagas esto aquí. Podemos hablar en privado. En privado, gritó Alicia. ¿Como todas las veces que me prometiste que ibas a dejar a Isabel? ¿Como cuando me juraste que este bebé iba a tener un padre presente? Ya no más. Eduardo. Estoy harta de esconderme. Estoy harta de ser tu secreto. Isabel seguía parada ahí en su lencería roja, temblando. Parecía estar en shock. Los invitados salían en masa del salón. Algunos escandalizados. Otros fascinados con el drama. Todos sacando sus teléfonos para grabar. Josefina me miró. ¿Tú sabías algo de esto?, me preguntó. No tenía idea, respondí honestamente. Yo solo quería cancelar el vestido. No sabía que Alicia estaba embarazada de Eduardo. Pero entonces algo hizo clic en mi mente. Recordé la primera vez que fui a la boutique con Isabel. Alicia había sido demasiado amable, demasiado atenta. Y cuando Eduardo llamó para humillarme, había voces de fondo, risas, música suave, como de un restaurante. ¿Había estado con Alicia ese día? Y la lencería roja. ¿Por qué Isabel llevaría eso debajo de su vestido de novia? A menos que... Salí del auto. Josefina trató de detenerme, pero yo ya estaba cruzando la calle. Necesitaba escuchar esto de cerca. Necesitaba entender qué estaba pasando realmente. Me acerqué lo suficiente para escuchar, pero manteniéndome entre los invitados que rodeaban la escena. Nadie me notó. Todos estaban demasiado enfocados en el drama. Isabel finalmente encontró su voz. Eduardo, dime que esto no es verdad. Dime que esta mujer está mintiendo. Eduardo levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos. Parecía a punto de llorar. Lo siento, Isabel. Es verdad. Alicia y yo llevamos tiempo juntos. No fue mi intención que pasara. Simplemente sucedió. Simplemente sucedió, gritó Isabel. Vas a ser padre de su hijo. Eso no simplemente sucede. Los padres de Eduardo se acercaron. El padre agarró a Eduardo del brazo. Nos vamos. Ahora. Esta boda está cancelada. No, gritó Eduardo. Esperen. Puedo explicar todo. Isabel, por favor. Escúchame. Pero Isabel ya no lo escuchaba. Estaba mirando a Alicia con una expresión extraña. No era rabia. No era tristeza. Era algo diferente. Algo que no pude identificar al principio. Tú sabías, dijo Isabel lentamente. Sabías quién era yo cuando fui a tu boutique. Alicia asintió. Sí, lo sabía. Eduardo me había hablado de ti. De la boda. De todo. ¿Y aún así me vendiste el vestido? Te vendí el vestido más caro que tenía. Quería que tu madre gastara hasta el último centavo en ti. Quería arruinarlos económicamente antes de arruinar su matrimonio. Las palabras de Alicia cayeron como bombas. Entonces todo había sido planeado. La boutique. El vestido caro. Todo había sido una venganza de Alicia contra Eduardo e Isabel. Pero espera, dijo uno de los invitados. Si la madre de la novia canceló el vestido, ¿de dónde salió este otro vestido que llevaba puesto? Alicia sonrió. Una sonrisa amarga. Yo se lo presté. Llamé a Isabel hace 3 días y le dije que tenía un vestido de muestra que podía usar. Gratis. Como gesto de buena voluntad, ya que su madre había cancelado el original. Isabel aceptó desesperada. ¿Y la lencería roja?, preguntó alguien más. Eso fue idea mía también. Le dije a Isabel que era tradición francesa llevar algo rojo debajo del vestido de novia para buena suerte. Que las novias europeas elegantes siempre lo hacían. Y ella me creyó.
Isabel se cubrió la cara con las manos. Había sido engañada completamente, manipulada por la amante de su propio prometido. Pero yo todavía no entendía algo. ¿Por qué Alicia haría todo esto? ¿Solo por venganza? Tenía que haber algo más. Eduardo, dijo Alicia volteándose hacia él. Diles la verdad. Diles por qué realmente te casabas con Isabel. Eduardo negó con la cabeza. Alicia, no. Diles, solo diré yo. El padre de Eduardo intervino. Ya es suficiente. Esta mujer claramente está desequilibrada. Eduardo, vámonos ahora. Se casa con ella por dinero, gritó Alicia. Por la herencia de su abuela. Isabel es la única heredera de una fortuna que recibirá cuando su abuela muera. $3 millones. Eduardo lleva 2 años planeando este matrimonio solo para tener acceso a ese dinero. Todo el mundo se quedó en silencio. Isabel miraba a Eduardo con horror. Mi abuela, susurró Isabel. ¿Te casas conmigo por la herencia de mi abuela? Eduardo levantó las manos. No, Isabel. Eso no es verdad. Yo te amo. Sí, sé de la herencia, pero eso no es por lo que me caso contigo. Mentiroso, gritó Alicia. Me mostraste los documentos. Los papeles del testamento. Calculaste exactamente cuánto dinero recibirías una vez que se casaran. 5 años de matrimonio y la mitad sería tuya en caso de divorcio. La madre de Isabel salió entonces del salón. Era una mujer mayor que yo solo había visto un par de veces. Se veía confundida y asustada. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó. ¿Por qué Isabel está en ropa interior? ¿Quién es esta mujer embarazada? Esa es la abuela de Isabel, le susurré a Josefina, que había venido a pararme al lado. La mamá del papá de Isabel que se fue. La única familia rica que Isabel tiene. La abuela miró alrededor tratando de entender la situación. Luego vio a Alicia embarazada. Luego a Eduardo. Luego a Isabel llorando en lencería roja. Alguien explíqueme qué sucede, exigió la abuela. Alicia se acercó a ella. Sacó más papeles de su bolsa. Señora, su nieta está a punto de casarse con un hombre que solo la quiere por su dinero. Este hombre me embarazó. Me prometió matrimonio. Y ahora pretende casarse con Isabel solo para tener acceso a la herencia que usted le dejará. La abuela tomó los papeles. Los leyó lentamente. Su cara se puso pálida. Estos son documentos privados, dijo la abuela. ¿Cómo los conseguiste? Eduardo me los mostró, respondió Alicia. Los tenía en su departamento. Los fotografié. Tengo copias de todo. Eduardo, dijo la abuela con voz temblorosa. ¿Esto es verdad? Eduardo no respondió. Su silencio fue respuesta suficiente. La abuela se volteó hacia Isabel. ¿Tú sabías de esto? Isabel negó con la cabeza desesperadamente. No, abuela. Te lo juro. No sabía nada. Yo amo a Eduardo. Pensé que él me amaba a mí. Pero había algo en la forma en que Isabel lo dijo. Algo falso. Y entonces lo vi. La expresión en su cara. No era sorpresa genuina. Era miedo de ser descubierta. Isabel sabía. Tal vez no todo. Pero sabía algo. La abuela también lo notó. Vi cómo sus ojos se entrecerraban mientras miraba a Isabel. Había pasado suficientes años en este mundo para reconocer cuando alguien mentía. Isabel, preguntó la abuela lentamente. ¿Sabías que Eduardo estaba interesado en mi dinero? Isabel abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Sus ojos se movían de un lado a otro buscando una salida. Finalmente bajó la mirada. Sabía que le importaba, susurró. Pero pensé que también me amaba a mí. Pensé que podíamos ser felices y tener seguridad financiera al mismo tiempo. ¿Qué tiene eso de malo? La abuela dio un paso atrás como si la hubieran golpeado. ¿Qué tiene de malo? Ibas a casarte con un hombre que te ve como un cheque. Un hombre que tiene una amante embarazada. Un hombre que claramente no te respeta. Y tú lo permitías porque querías su apellido y sus conexiones. No es así, gritó Isabel. Yo lo amo. Sí, el dinero era parte de la ecuación, pero eso no significa que no haya amor real. Alicia soltó una risa amarga. ¿Amor real? Isabel,
Hace 3 semanas Eduardo me propuso matrimonio a mí. Me dijo que iba a cancelar la boda contigo. Me mostró un anillo. Me prometió que íbamos a criar a nuestro hijo juntos. Isabel se quedó paralizada. Eso no puede ser verdad. Alicia sacó más fotos de su teléfono. Ahí estaba Eduardo arrodillado frente a ella. Un anillo en su mano. La fecha en la foto, 3 semanas atrás. Los invitados murmuraban cada vez más fuerte. Algunos ya se habían ido. Otros permanecían fascinados con el escándalo. Yo seguía oculta entre la multitud observando todo como si fuera una película. Eduardo finalmente explotó. Basta. Todos basta. Sí, cometí errores. Sí, estuve con Alicia. Sí, me importa el dinero de la familia. ¿Y qué? Todo el mundo se casa por conveniencia. Todo el mundo tiene secretos. No soy diferente a cualquier otro hombre aquí. Mi padre se acercó y le dio una bofetada. El sonido resonó en el silencio. Eduardo se llevó la mano a la mejilla con los ojos abiertos de sorpresa. Eres una vergüenza, dijo su padre. Una vergüenza para esta familia. Hemos invertido una fortuna en esta boda. En tu educación. En tu futuro. ¿Y así nos pagas? ¿Embarazando a tu amante mientras te casas con otra mujer por su dinero? Lo siento, papá. No me hables. No quiero volver a verte. El padre de Eduardo se volteó y salió caminando. Su madre lo siguió llorando. El resto de la familia de Eduardo empezó a dispersarse también. La boda claramente estaba cancelada. El escándalo era demasiado grande para ignorar. Isabel se dejó caer al suelo sollozando. Alguien le trajo una cobija para cubrirse. Se veía destruida. Humillada frente a 200 personas. Su sueño de boda convertido en su peor pesadilla. Parte de mí sintió lástima. Era mi hija después de todo. La bebé que cargué en mis brazos. La niña que crié sola. Pero otra parte de mí recordó sus palabras. Deberías estar cuidando a los nietos, no aparecer en mi boda. La abuela se acercó a Isabel. Necesitamos hablar, le dijo. En privado. Ahora. Se fueron juntas al interior del salón. Alicia la siguió diciendo que tenía más cosas que revelar. Eduardo intentó seguirlas, pero uno de los guardias de seguridad que todavía estaba ahí lo detuvo. La ceremonia terminó, le dijo el guardia. Tiene que irse. Josefina me tocó el hombro. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. No lo sé. Pero necesito saber qué más va a decir Alicia. Nos acercamos a una ventana lateral del salón. Podíamos ver adentro sin ser vistas. Isabel estaba sentada envuelta en la cobija. La abuela estaba de pie frente a ella. Alicia estaba a un lado con sus papeles en la mano. No podíamos escuchar todo, pero captábamos fragmentos. Documentos que firmó tu madre, dijo Alicia. Mi corazón se detuvo. ¿Qué documentos? ¿Qué tenía que ver yo en todo esto? ¿De qué habla?, preguntó la abuela. Alicia extendió unos papeles. Margarita firmó documentos hace 2 años. Pensó que eran papeles para un préstamo estudiantil para los niños. Pero en realidad eran documentos que le daban a Eduardo poder legal sobre las propiedades de Margarita en caso de que ella quedara incapacitada. Sentí como si el suelo se abriera debajo de mí. Hace 2 años Eduardo me había pedido que firmara unos papeles. Dijo que era para abrir una cuenta de ahorros educativa para mis nietos. Que necesitaba mi firma como abuela. Yo firmé sin leer porque confiaba en él. Porque pensé que estaba haciendo algo bueno por mis nietos. ¿Me había engañado? ¿Había firmado algo que le daba control sobre mis cosas? Eso no es todo, continuó Alicia. Eduardo e Isabel tenían un plan. Iban a declarar a Margarita mentalmente incapacitada después de la boda. Tenían un médico corrupto dispuesto a firmar los papeles necesarios. Iban a internarla en un asilo y vender su casa. Una casa que vale aproximadamente $200,000. Mi casa. La casa que compré con tanto esfuerzo hace 20 años. La única propiedad que tenía a mi nombre. La que planeaba dejarle a Isabel cuando muriera. Iban a robarme mi casa. Iban a encerrarme en un asilo. Y todo con papeles que yo misma había firmado. No puede ser, dijo la abuela horrorizada. Isabel, ¿esto es verdad? Isabel lloraba tan fuerte que apenas podía hablar.
Fue idea de Eduardo. Él dijo que era la única forma de conseguir dinero rápido. Que mamá estaba vieja de todos modos. Que estaría mejor cuidada en un asilo. Yo solo quería tener una vida cómoda. La abuela levantó la mano y le dio una bofetada a Isabel. Fue fuerte. Isabel se llevó la mano a la mejilla con los ojos abiertos de shock. Eres un monstruo, dijo la abuela. Tu propia madre. La mujer que sacrificó todo por ti. Y tú planeabas robarle y encerrarla. No te reconozco. Abuela, por favor. No me llames así. No te mereces ser mi nieta. Te voy a desheredar. Cada centavo que pensaba dejarte irá a caridad. No verás ni un peso de mí. No puedes hacer eso, gritó Isabel. Es mi herencia. Es mi derecho. No tienes ningún derecho. El dinero es mío y yo decido qué hacer con él. Y he decidido que una persona tan cruel y codiciosa como tú no merece nada. La abuela salió del salón. Pasó justo al lado de donde yo estaba escondida. Tenía lágrimas en los ojos, pero caminaba con la cabeza en alto. Era una mujer fuerte. Más fuerte de lo que yo había imaginado. Josefina me apretó la mano. ¿Escuchaste todo eso?, me preguntó. Asentí sin poder hablar. Mi propia hija había planeado robarme. Encerrarme. Quitarme todo lo que tenía. Y Eduardo, el hombre que había llamado para decirme que mi lugar era siendo niñera, era el cerebro detrás de todo. Alicia salió del salón también. Me vio parada ahí. Nuestras miradas se encontraron. Caminó hacia mí. Usted es Margarita, dijo. La reconocí de las fotos. Soy yo. Necesito hablar con usted. Hay más cosas que debe saber. Cosas peores. ¿Peores? ¿Qué podía ser peor que descubrir que tu hija planeaba encerrarte en un asilo y robarte tu casa? Venga conmigo, dijo Alicia. Tengo todos los documentos en mi auto. Necesita verlos antes de que Eduardo trate de destruir las evidencias. La seguí a su auto. Josefina venía detrás de mí sin soltar mi mano. Alicia abrió el maletero. Había cajas llenas de papeles, carpetas, fotos, grabaciones. He estado recopilando evidencia durante meses, explicó Alicia. Desde que descubrí que Eduardo me mentía, que nunca iba a dejar a Isabel, que me usaba como amante mientras planeaba casarse por dinero. Sacó una carpeta específica y me la entregó. Esto es lo que necesita ver. Abrí la carpeta. Adentro había documentos financieros, transferencias bancarias, recibos y algo más. Algo que hizo que mi sangre se congelara. Había documentos con mi firma, pero no solo los del poder legal. Había más, muchos más. Préstamos que supuestamente yo había solicitado. Tarjetas de crédito a mi nombre. Deudas por $50,000 que yo nunca había contraído. ¿Qué es esto?, pregunté con voz temblorosa. Fraude financiero, respondió Alicia. Eduardo usó su información personal para abrir cuentas bancarias y solicitar préstamos. Todo está a nombre suyo. Cuando no pueda pagar, y no podrá porque no sabe que existen, su crédito quedará destruido. Podrían hasta demandarla, encarcelarla por deudas. Mis piernas dejaron de sostenerme. Josefina me ayudó a sentarme en el borde del maletero del auto de Alicia. Miraba los documentos, sin poder procesar lo que veían mis ojos. $50,000 en deudas que yo nunca había solicitado. Préstamos con tasas de interés absurdas. Tarjetas de crédito usadas para comprar artículos de lujo que jamás había visto. ¿Cómo consiguió mi información?, pregunté apenas pudiendo hablar. Isabel se la dio, respondió Alicia. Tengo mensajes entre ellos discutiendo cómo usar sus datos. Planearon todo hace más de un año. La idea era acumular deudas a su nombre, luego declararla incapacitada y vender su casa para pagar esas deudas. Por supuesto, la casa vale más que las deudas, así que ellos se quedarían con la diferencia. Unos $150,000 limpios. $150,000. El precio de mi vida entera. El precio de traicionar a tu propia madre. ¿Por qué me estás diciendo todo esto?, le pregunté a Alicia. Tú también querías lastimar a Isabel. Tú le tendiste la trampa con el vestido y la lencería roja. Alicia puso su mano sobre su vientre embarazado.
Porque me di cuenta de algo. Eduardo no solo me mintió a mí. No solo les mintió a ustedes. Es un hombre peligroso. Un criminal. Y si no lo detenemos ahora, seguirá arruinando vidas. La próxima podría ser la de mi hijo. No puedo permitir que este bebé crezca con un padre así. Sacó más documentos de otra carpeta. Aquí está todo. Grabaciones de conversaciones entre Eduardo e Isabel planeando el fraude. Correos electrónicos discutiendo cómo conseguir la firma del médico corrupto. Mensajes donde Isabel dice textualmente que usted es una vieja estúpida que se merece terminar en un asilo porque nunca fue lo suficientemente buena madre. Esas últimas palabras me partieron en dos. Una vieja estúpida. Eso pensaba mi hija de mí. Después de 30 años sacrificando cada parte de mi vida por ella. Las lágrimas empezaron a caer. No podía detenerlas. 30 años de amor incondicional. 30 años de noches sin dormir preocupándome por ella. 30 años pensando que todo valía la pena porque estaba criando a una buena persona. Y todo había sido una mentira. Josefina me abrazó. Lloré en su hombro como no había llorado en décadas. Lloré por la hija que pensé que tenía. Lloré por los años perdidos. Lloré por la traición que dolía más que cualquier cosa que hubiera experimentado. Necesita denunciar esto a la policía, dijo Alicia. Tengo copias de todo. Declaraciones firmadas. Evidencia suficiente para que Eduardo e Isabel vayan a prisión por fraude. Prisión. Repetí. ¿Mi hija iría a prisión? Es lo que merece. Lo que ambos merecen. Han cometido múltiples delitos. Fraude de identidad. Conspiración para cometer fraude. Intento de apropiación ilegal. Los cargos son graves. Pero es mi hija. Es una criminal, dijo Alicia con dureza. Y si no la detiene ahora, ¿qué cree que pasará? En cuanto se recupere de esta humillación, vendrá por usted. Terminará el plan. La encerrará en ese asilo. Le robará todo. Alicia tenía razón. Yo lo sabía. Pero la idea de enviar a mi propia hija a prisión me hacía sentir físicamente enferma. Necesito tiempo para pensar, dije limpiándome las lágrimas. No tiene mucho tiempo, respondió Alicia. Eduardo probablemente ya está tratando de destruir evidencia. Tiene contactos, dinero, recursos que usted no tiene. Dame hasta mañana. Por favor. Alicia suspiró pero asintió. Está bien. Pero mañana a primera hora vamos juntas a presentar la denuncia. Con o sin usted. Yo voy a presentar cargos contra Eduardo por abandono y fraude. Y voy a mencionar todo lo que hizo contra usted también. Gracias, susurré, por decirme la verdad. No me agradezca todavía. Esto apenas comienza. Josefina me llevó de regreso a mi casa. El trayecto fue silencioso. Yo miraba por la ventana viendo pasar la ciudad. Todas esas casas llenas de familias. Todas esas personas que probablemente tenían sus propios dramas y traiciones. Pero ninguno se sentía tan personal como el mío. Llegamos a mi casa. La casa que había comprado con tanto orgullo hace 20 años. La casa que Isabel planeaba venderme por debajo de mí. Entré y todo se veía diferente. Cada mueble. Cada foto en la pared. Cada recuerdo. Había una foto grande de Isabel de su graduación universitaria en la sala. Yo estaba a su lado sonriendo. Parecíamos tan felices. Parecía tan real. Bajé la foto de la pared. La miré por largo tiempo. Luego la puse boca abajo en un cajón. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Josefina. No lo sé todavía. Pero necesito pensar con claridad. Necesito decidir si realmente puedo hacer esto. Margarita, tu hija trató de robarte. De encerrarte. De arruinar tu vida completamente. ¿Qué hay que pensar? Es mi hija, repetí. Es lo único que tengo. No, dijo Josefina firmemente. Tú eres lo único que tienes. Tu dignidad. Tu valor. Tu vida. Isabel dejó de ser tu hija cuando decidió traicionarte de esta forma. Josefina se quedó conmigo esa noche. Dormimos poco. Yo pasé horas mirando el techo pensando en todo. Recordando cada momento de la vida de Isabel. Buscando señales que debía haber visto.
preguntándome dónde me equivoqué como madre. Pero mientras más pensaba, más me daba cuenta de algo. Yo no me equivoqué. Yo di todo. Sacrifiqué todo. Amé incondicionalmente. El problema no era mío. El problema era de Isabel. Ella eligió este camino. Ella decidió valorar el dinero más que a su propia madre. A las 6 de la mañana sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Contesté. Margarita, era la voz de Eduardo. Suave otra vez. Conciliadora. Como siempre que quería manipularme. ¿Qué quieres? Necesitamos hablar. Sé que Alicia te mostró cosas. Sé que estás confundida. Pero déjame explicarte. No es lo que parece. ¿No es lo que parece? $50,000 en deudas a mi nombre no es lo que parece. Silencio del otro lado. Sabías, dijo finalmente. Alicia te lo dijo todo. Me lo dijo todo. El fraude. El plan para encerrarme. Los mensajes donde Isabel me llamaba vieja estúpida. Todo. Margarita, por favor. Déjame explicarte. Teníamos problemas financieros. Isabel y yo no sabíamos qué hacer. Fue un error. Un error desesperado. Pero nunca íbamos a dejarte en un asilo de verdad. Era solo para asustarte. Para que firmaras la casa a nombre de Isabel voluntariamente. Mentiroso, dije con una calma que me sorprendió. Tienes documentos del médico. Tienes el asilo reservado. Alicia tiene todo documentado. Ella está mintiendo. Está resentida porque la dejé. Inventó la mitad de esas cosas para vengarse. Tengo los documentos en mis manos, Eduardo. Con tu firma. Con la firma de Isabel. Con fechas específicas. No puedes mentir para salir de esto. Eduardo cambió de táctica. Su voz se volvió amenazante. Escúchame bien, Margarita. Si vas a la policía con esto, me aseguraré de que nunca vuelvas a ver a tus nietos. Convenceré a Isabel de que te mantenga alejada. Tus nietos crecerán sin saber quién eres. ¿Eso es lo que quieres? Otra amenaza. Otra manipulación. Pero esta vez no funcionó. Esta vez yo ya no era la misma mujer que había sido hace una semana. Haz lo que tengas que hacer, Eduardo. Yo haré lo mismo. Colgué el teléfono. Mis manos temblaban, pero mi decisión estaba tomada. Llamé a Alicia. Estoy lista, le dije. Vamos a la policía. Alicia llegó a mi casa a las 8 de la mañana. Venía con todas las carpetas organizadas. Documentos separados por categorías. Evidencia etiquetada con fechas. Grabaciones en dispositivos USB. Había preparado todo meticulosamente. Josefina insistió en acompañarnos. Las tres fuimos juntas a la estación de policía más cercana. Era domingo por la mañana. El edificio estaba casi vacío. Solo había un oficial de guardia en la recepción. Necesitamos reportar un fraude, le dije al oficial. Un fraude de identidad y conspiración para cometer apropiación ilegal. El oficial nos miró con cansancio. Probablemente pensó que éramos tres mujeres exageradas reportando algo insignificante. Pero entonces Alicia puso las carpetas sobre el mostrador. Aquí está toda la evidencia, dijo. $50,000 en deudas fraudulentas. Documentos falsificados. Grabaciones de los perpetradores planeando el crimen. Necesitamos hablar con un detective. El oficial abrió una de las carpetas. Sus ojos se abrieron cuando vio el contenido. Llamó a su supervisor inmediatamente. 10 minutos después estábamos sentadas en una sala de entrevistas con dos detectives. Un hombre mayor llamado Guillermo y una mujer joven llamada Yolanda. Escucharon toda la historia desde el principio. Les mostré el recibo del vestido de $19,000. Les conté sobre la llamada de Eduardo. Sobre la humillación. Alicia presentó su parte. El embarazo. La relación de 2 años. Las promesas rotas. Y luego empezó a mostrar la evidencia del fraude. Los detectives revisaron cada documento con cuidado. Escucharon las grabaciones donde Eduardo e Isabel discutían el plan. Vieron los correos electrónicos. Verificaron las firmas falsificadas en mi nombre. Esto es grave,
dijo la detective Yolanda después de 2 horas de revisar todo. Estamos hablando de múltiples cargos criminales. Fraude de identidad. Conspiración. Falsificación de documentos. Ambos podrían enfrentar entre 5 y 10 años de prisión. Sentí un nudo en el estómago. 10 años. Isabel tendría más de 40 cuando saliera. Sus hijos crecerían sin ella. La misma forma en que ella había planeado que yo terminara mis días. Encerrada. Sola. Olvidada. ¿Qué necesitan de mí?, pregunté. Necesitamos que presente una denuncia formal, respondió el detective Guillermo. Tenemos evidencia suficiente para obtener órdenes de arresto. Pero sin su cooperación como víctima, el caso se debilita. Voy a presentar la denuncia, dije. Quiero que enfrenten las consecuencias de lo que hicieron. Los detectives me hicieron firmar varios papeles. Tomaron mi declaración oficial. Yolanda me explicó que procesarían las órdenes de arresto ese mismo día. Eduardo e Isabel serían arrestados antes de que terminara la tarde. ¿Y mis nietos?, pregunté. ¿Qué pasará con ellos cuando arresten a sus padres? La abuela materna tiene custodia temporal, dijo Yolanda revisando sus notas. La señora que estuvo en la boda. Ella ya fue contactada y aceptó hacerse cargo de los niños mientras se resuelve el caso. Al menos los niños estarían con familia, con alguien que los cuidaría. Eso me dio un pequeño alivio en medio del dolor. Salimos de la estación de policía al mediodía. El sol brillaba con fuerza. Hacía calor. La vida continuaba normal para todos los demás mientras la mía se desmoronaba. ¿Ahora qué?, preguntó Josefina. Ahora esperamos, respondió Alicia. Los detectives harán su trabajo. Eduardo e Isabel pagarán por lo que hicieron. Y usted, Margarita, recuperará su vida. Pero yo no me sentía como si estuviera recuperando mi vida. Me sentía vacía, traicionada, rota por dentro. Fuimos a un café cerca de mi casa. Pedimos café y pan dulce, aunque ninguna tenía hambre realmente. Nos sentamos en silencio por un largo rato. ¿Se arrepiente?, preguntó Alicia de repente. ¿De qué? De haberlos denunciado. De haber llegado hasta aquí. Pensé en la pregunta. ¿Me arrepentía? Parte de mí quería decir que sí, que deseaba poder regresar el tiempo. Seguir viviendo en la ignorancia. Seguir creyendo que mi hija me amaba. Pero otra parte de mí sabía la verdad. Si no los hubiera denunciado, estaría en un asilo en este momento. Encerrada. Robada. Destruida. Isabel y Eduardo habrían ganado. Habrían salido impunes. No, dije finalmente. No me arrepiento. Hice lo correcto. Alicia sonrió tristemente. Yo tampoco me arrepiento. Aunque sé que mi vida será difícil ahora. Madre soltera. Con un bebé. Sin el padre presente. Pero al menos mi hijo no crecerá pensando que está bien mentir y robar. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido otra vez. Esta vez no contesté. Volvió a sonar. Y otra vez. Y otra vez. Finalmente contesté. Era Isabel. Estaba llorando histéricamente. Mamá, por favor. La policía acaba de llamar. Dicen que hay una orden de arresto contra mí. Dicen que tú presentaste cargos. Por favor dime que no es verdad. Es verdad, respondí con voz firme. ¿Cómo puedes hacerme esto? Soy tu hija. Tu única hija. ¿Vas a mandarme a prisión? Tú ibas a encerrarme en un asilo. Ibas a robarme mi casa. Ibas a arruinar mi vida completamente. ¿Esperabas que no hiciera nada? Fue un error, mamá. Un error terrible. Estaba desesperada. Eduardo me convenció. Yo nunca hubiera hecho algo así sola. Mentirosa. Dije. Alicia tiene mensajes tuyos. Mensajes donde me llamas vieja estúpida. Donde dices que merezco terminar en un asilo. No me eches la culpa a Eduardo. Tú eres igual de culpable. Isabel sollozaba del otro lado. Por favor, mamá, piensa en tus nietos. Si me arrestan, ¿quién cuidará de ellos? Van a crecer sin madre. ¿Eso es lo que quieres? Su abuela los cuidará. Y honestamente, Isabel,
Tal vez es mejor que crezcan sin ti. Mejor eso que crecer con una madre que les enseñe que está bien robar y mentir. No puedes hablar en serio. Hablo completamente en serio. Vas a enfrentar las consecuencias de tus acciones. Por primera vez en tu vida, no voy a salvarte. No voy a sacrificarme por ti. Vas a pagar por lo que hiciste. Colgué el teléfono. Isabel siguió llamando, pero apagué mi teléfono. No quería escuchar más súplicas. Más mentiras. Más manipulaciones. A las 4 de la tarde recibí una llamada de la detective Yolanda en el teléfono de Josefina. Señora Margarita, quería informarle que Eduardo fue arrestado hace 1 hora. Isabel se entregó voluntariamente hace 20 minutos. Ambos están en custodia. Serán procesados mañana por la mañana. Gracias por avisarme, respondí. También quiero que sepa algo más. Encontramos evidencia adicional durante el arresto. Eduardo tenía más víctimas. Al menos 3 personas mayores a las que estafó de forma similar. Su caso ayudó a exponer un patrón de crimen más grande. Es posible que enfrente cargos adicionales. Más víctimas. Eduardo no solo me había usado a mí. Había destruido las vidas de otras personas también. Ancianos vulnerables que confiaron en él. Que firmaron papeles sin entender. Me alegra que puedan ayudar a otras personas también, dije. Usted fue muy valiente al presentarse, dijo Yolanda. Muchas víctimas de fraude familiar nunca denuncian por vergüenza o por miedo. Pero usted lo hizo. Y gracias a eso, vamos a poder detener a un criminal peligroso. Colgué sintiéndome extrañamente tranquila. Había hecho lo correcto. No solo para mí. Para otras personas que Eduardo había lastimado. Para las futuras víctimas que ahora estarían a salvo. Esa noche dormí mejor que en semanas. No soñé. No lloré. Solo descansé. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía como una madre fracasada. Me sentía como una mujer fuerte que había defendido su dignidad. Al día siguiente fui al juzgado para la audiencia de procesamiento. Alicia y Josefina fueron conmigo. El lugar estaba lleno de periodistas. Aparentemente la historia de la boda arruinada había salido en las noticias. La novia humillada en lencería roja. El novio con amante embarazada. El fraude millonario. Éramos el escándalo del momento. Entramos al juzgado por una entrada lateral para evitar a los periodistas. Yolanda nos estaba esperando adentro. Nos llevó a una sala privada donde podíamos observar la audiencia sin ser vistas directamente. Eduardo entró primero. Estaba esposado. Se veía demacrado. Ojeras profundas. Barba sin afeitar. El traje caro de la boda reemplazado por un uniforme naranja de prisión. Sus ojos buscaban en la sala. Probablemente buscando a sus padres. Pero ellos no estaban ahí. Luego trajeron a Isabel. También esposada. También en uniforme naranja. Se veía destruida. El cabello despeinado. La cara hinchada de tanto llorar. Cuando la vi así, sentí una punzada en el corazón. Seguía siendo mi hija. La bebé que había cargado. Pero ya no podía salvarla. Esta vez tenía que salvarse ella misma. El juez entró. Un hombre mayor de aspecto severo. Leyó los cargos en voz alta. Fraude de identidad contra Margarita Sánchez. Conspiración para cometer apropiación ilegal. Falsificación de documentos. Fraude bancario. La lista continuaba. Cada cargo era como un martillazo. Eduardo se declaró inocente. Su abogado, un hombre de traje caro, argumentó que todo había sido un malentendido. Que los documentos eran legales. Que Margarita había dado permiso verbal para las transacciones. Mentiras sobre mentiras. Isabel también se declaró inocente. Su abogada, una mujer joven, trató de presentarla como víctima de Eduardo. Como una mujer manipulada por un hombre controlador. Dijo que Isabel actuó bajo coacción. Que tenía miedo. Más mentiras. El fiscal presentó las evidencias. Las grabaciones donde ambos planeaban el fraude alegremente. Los mensajes donde Isabel se reía de mí. Los correos donde calculaban cuánto dinero ganarían. No había forma de negar su culpabilidad. El juez estableció la fianza en $500,000 para Eduardo. $300,000 para Isabel.
cantidades que ninguno de los dos podía pagar. Permanecerían en prisión hasta el juicio. La audiencia terminó en menos de una hora. Los sacaron esposados otra vez. Isabel me buscó con la mirada antes de salir. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. Vi miedo, arrepentimiento, desesperación. Pero ya era demasiado tarde. Salimos del juzgado. Los periodistas nos esperaban afuera. Gritaban preguntas. ¿Cómo se siente sabiendo que su hija irá a prisión? ¿Perdona a su yerno? ¿Recuperará su dinero? No respondí ninguna pregunta. Josefina y Alicia me escoltaron hasta el auto. Nos fuimos rápidamente. En las siguientes semanas, mi vida se convirtió en un circo mediático. La historia estaba en todos los noticieros, en los periódicos, en las redes sociales. Miles de personas opinaban. Algunos me llamaban heroína por denunciar a mi propia hija. Otros me llamaban monstruo por no perdonar a mi familia. Recibí cientos de mensajes. Personas compartiendo sus propias historias de traición familiar. Madres que habían sido robadas por sus hijos. Padres estafados por yernos o nueras. El dolor era universal. Yo no estaba sola en esto. También recibí amenazas. La familia de Eduardo me culpaba por arruinar la reputación de su apellido. Amigos de Isabel decían que yo era una madre terrible que había empujado a mi hija al crimen. Gente que no me conocía juzgaba mi vida entera basándose en titulares sensacionalistas. Pero también recibí apoyo. Mujeres mayores que me escribían cartas de aliento. Organizaciones de víctimas de fraude que ofrecían ayuda legal gratuita. Personas desconocidas que mandaban flores a mi casa con mensajes de solidaridad. Un mes después de la audiencia, recibí una llamada inesperada. Era la abuela de Isabel, la mujer que la había desheredado en la boda. Margarita, necesitamos hablar, dijo. ¿Podemos vernos? Fuimos a un restaurante discreto. Ella llegó con documentos bajo el brazo. Se veía cansada, más vieja de lo que recordaba. Quiero disculparme, comenzó, por no haber visto antes quién era realmente Isabel, por no haber protegido mejor a mis bisnietos, por no haberla protegido a usted. No tiene que disculparse, respondí. Ninguna de las dos vimos las señales. He estado pensando mucho, continuó, sobre Isabel, sobre cómo llegó a ser así. Y me di cuenta de algo. Yo contribuí a esto. ¿Cómo? Después de que el padre de Isabel se fue, yo le mandaba dinero. Mucho dinero. Pensé que estaba ayudando. Pero en realidad le enseñé que el dinero resolvía todo. Que no había consecuencias para el comportamiento malo si tenía suficiente dinero para esconderlo. Yo también contribuí, admití. Le di todo lo que quería. Nunca le dije que no. Nunca le enseñé el valor del sacrificio porque yo sacrificaba todo por ella. Ambas cometimos errores, dijo la abuela. Pero eso no excusa lo que ella hizo. Lo que ambos hicieron. Me mostró los documentos que había traído. Eran modificaciones a su testamento. Había desheredado completamente a Isabel como prometió. Pero ahora incluía algo más. Estoy dejando la mitad de mi patrimonio a una fundación que ayudará a víctimas de fraude familiar, explicó. La otra mitad va para la educación de mis bisnietos. Dinero que no podrán tocar hasta los 25 años. Dinero que Isabel nunca podrá controlar. Es una decisión sabia, dije. También quiero ayudarla a usted, continuó. Sé que el fraude dañó su crédito. Que tiene deudas falsas. Tengo contactos. Abogados que pueden limpiar su nombre. Déjeme hacer esto por usted. Por primera vez en meses, sentí esperanza. No estaba sola. Había gente buena dispuesta a ayudar. El juicio estaba programado para 3 meses después. Pero 2 semanas antes, algo cambió. El fiscal me llamó con noticias. Isabel quiere hacer un trato, dijo. Está dispuesta a declararse culpable de todos los cargos a cambio de una sentencia reducida. 5 años en lugar de 10. ¿Y Eduardo? Él sigue insistiendo en su inocencia. Va a juicio completo. ¿Qué recomienda? Pregunté. Aceptar el trato de Isabel nos da un testimonio fuerte contra Eduardo. Ella testificará sobre cómo planearon todo. Eso prácticamente garantiza su condena.
Sin su testimonio, Eduardo podría salir con una sentencia menor. Pensé cuidadosamente. 5 años para Isabel. Significaba que vería a sus hijos antes de que fueran adolescentes. Tendría una segunda oportunidad. Pero también significaba que reconocía su culpa, que aceptaba las consecuencias. Acepto el trato, dije finalmente. Una semana después, Isabel se presentó ante el juez. Se declaró culpable. Pidió perdón. Lloró. Dijo que había sido estúpida, codiciosa, que había traicionado a la persona que más la amaba. No sé si era genuino o solo teatro. Probablemente nunca lo sabría. La sentenciaron a 5 años de prisión. Con buena conducta, podría salir en 3. Sus hijos quedarían bajo custodia de su abuela materna. Yo tendría derechos de visita si los quería. El juicio de Eduardo fue 2 semanas después. Isabel testificó contra él. Contó todo. Cada detalle sórdido. Cada plan malvado. Cada mentira que le había dicho. Lo destruyó en el estrado. También testificaron las otras víctimas que Eduardo había estafado. Un señor de 70 años que perdió su casa. Una viuda que perdió los ahorros de su difunto esposo. Un veterano discapacitado que firmó papeles sin entender. La evidencia era abrumadora. El jurado deliberó menos de 2 horas. Culpable de todos los cargos. El juez lo sentenció a 15 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional antes de los 10. Alicia testificó también. Pidió manutención de menores. El juez ordenó que Eduardo pagara desde prisión con cualquier ingreso que tuviera. Cuando terminó todo, salí del juzgado sintiéndome extrañamente liviana. Justicia. Finalmente justicia. 6 meses después del juicio, mi vida era completamente diferente. Los abogados que la abuela de Isabel contrató limpiaron mi nombre. Todas las deudas fraudulentas fueron eliminadas. Mi crédito fue restaurado. Mi casa seguía siendo mía. Los $23,400 que me quedaban estaban seguros en el banco. Pero más importante que el dinero o la casa era algo que había recuperado. Mi dignidad. Mi valor propio. La comprensión de que merecía respeto. Que no tenía que aceptar migajas de amor de personas que solo me usaban. Dejé mi trabajo en el consultorio médico. Después de 30 años limpiando casas los fines de semana y viviendo con lo mínimo, finalmente me permití descansar. La abuela de Isabel insistió en darme una compensación mensual por todo lo que había perdido. No era caridad. Era justicia. Josefina seguía siendo mi roca. Nos veíamos casi todos los días. Tomábamos café. Caminábamos en el parque. Hablábamos de todo menos del pasado. Ella nunca me juzgó. Nunca me dijo te lo advertí. Solo estuvo ahí cuando la necesité. Alicia tuvo a su bebé. Un niño hermoso que se parecía a Eduardo, pero que nunca conocería a su padre. Ella se mudó a otra ciudad para empezar de nuevo. Antes de irse, vino a despedirse. Gracias, le dije, por tener el valor de mostrarme la verdad. No me agradezca, respondió. Ambas fuimos víctimas del mismo hombre. Simplemente me aseguré de que no siguiera lastimando a nadie más. Le deseé suerte con su hijo. Le dije que sería una buena madre porque había aprendido de los errores. Porque conocía la diferencia entre amor real y manipulación. Los nietos. Esa fue la parte más difícil. La abuela materna me permitía visitarlos una vez al mes. Al principio fue incómodo. Los niños preguntaban por su mamá, por su papá. No entendían por qué todo había cambiado. Pero con el tiempo, empezaron a adaptarse. Les leía cuentos. Jugaba con ellos. Les enseñaba a hacer las cosas que Isabel nunca tuvo paciencia para enseñarles. Y lo más importante, les enseñaba algo que mi hija nunca aprendió. Que el amor no se compra. Que la familia se construye con acciones, no con palabras. Isabel me escribió desde la prisión. La primera carta llegó 3 meses después de su sentencia. La dejé sobre la mesa durante una semana sin abrirla. No estaba segura de querer leer lo que decía. Finalmente la abrí. Eran 5 páginas de letra apretada. Disculpas. Explicaciones. Justificaciones. Decía que había tocado fondo. Que estaba en terapia.
que finalmente entendía el daño que había causado, que me amaba, que algún día esperaba ganar mi perdón. No respondí esa carta, ni la siguiente, ni la que vino después. No porque odiara a Isabel. El odio requiere energía y yo ya no tenía energía para desperdiciar en ella. Simplemente no tenía nada que decir. Un año después del juicio, algo inesperado sucedió. Recibí una invitación. Una organización de víctimas de fraude me pidió que diera una charla. Querían que compartiera mi historia, que ayudara a otras personas a reconocer las señales de abuso financiero familiar. Al principio dije que no. No quería revivir el dolor públicamente. No quería ser el centro de atención. Pero Josefina me convenció. Hay gente que necesita escucharte, me dijo. Gente que está pasando exactamente lo mismo que tú pasaste. Tu historia puede salvar a alguien. Acepté dar la charla. Era en un salón comunitario pequeño. Esperaba tal vez 20 personas. Llegaron más de 200. Mujeres mayores principalmente, pero también hombres. Personas de todas las edades que habían sido traicionadas por familiares. Conté mi historia. Desde el principio. El vestido de $19,000. La llamada humillante. La boda arruinada. El fraude. La traición. No me guardé nada. Hablé con honestidad brutal sobre el dolor de descubrir que tu propia hija te ve como un objeto para explotar. Cuando terminé, el silencio fue absoluto. Luego una mujer se levantó y empezó a aplaudir. Luego otra. Y otra. Pronto todo el salón estaba de pie aplaudiendo. Muchas lloraban. Algunas me abrazaron después. Me dijeron gracias. Me dijeron que les había dado esperanza. Una mujer en particular se me acercó. Tenía unos 50 años. Los ojos rojos de llorar. Mi hijo me robó, me dijo. $50,000. Firmé documentos pensando que eran para un negocio. Pero eran préstamos a mi nombre. Cuando descubrí la verdad, me dijo que era mi culpa por ser tan tonta. No he presentado cargos porque es mi hijo. Pero después de escucharte, creo que tengo que hacerlo. Le di mi número de teléfono. Le dije que no estaba sola, que había ayuda disponible, que su hijo necesitaba enfrentar consecuencias o nunca cambiaría. 2 semanas después me llamó. Había presentado cargos. Su hijo había sido arrestado. Me dijo que fue lo más difícil que había hecho en su vida, pero también lo más liberador. Empecé a dar más charlas, a compartir mi historia en diferentes ciudades. Conocí a cientos de personas con historias similares. Padres robados por hijos. Abuelos estafados por nietos. Hermanos traicionados por hermanos. El dolor era universal, pero también lo era la fortaleza. Me uní a la junta directiva de la fundación que la abuela de Isabel había creado. Ayudábamos a víctimas de fraude familiar con asesoría legal gratuita, con apoyo emocional, con recursos para reconstruir sus vidas. Era mi forma de convertir mi dolor en propósito. 2 años después del juicio, Isabel salió de prisión. Había cumplido 3 años con buena conducta. Me escribió pidiéndome que fuera a recogerla. No fui. En su lugar, mandé a Josefina con una carta. En la carta le expliqué que no estaba lista para verla, que necesitaba tiempo, tal vez años, tal vez nunca. Le dije que esperaba que usara esta segunda oportunidad sabiamente, que fuera la madre que sus hijos merecían, que aprendiera a valorar a las personas más que al dinero. También le dije que si alguna vez volvía a acercarse a mí con intenciones manipuladoras, cortaría todo contacto permanentemente, que esta vez no habría advertencias. No habría segunda oportunidad. Josefina me dijo que Isabel lloró al leer la carta, que preguntó si algún día podría ganar mi perdón. Josefina le dijo la verdad, que el perdón no se gana, se otorga, y que yo no estaba lista para otorgarlo. 3 años después del juicio, finalmente visité a Isabel. Fue en un café neutral, territorio que no pertenecía a ninguna de las dos. Ella llegó temprano. Se veía diferente, más delgada, el cabello con algunas canas, arrugas alrededor de los ojos que no estaban antes. «Hola mamá», dijo con voz temblorosa. «Hola Isabel».
No nos abrazamos. Nos sentamos en lados opuestos de la mesa. Pedimos café. Ninguna lo tocó. Isabel habló primero. Me contó sobre la prisión, sobre la terapia, sobre cómo finalmente había entendido que el problema no era la falta de dinero, era la falta de valores, la codicia, la sensación de que merecía más de lo que tenía sin trabajar por ello. Me dijo que había conseguido trabajo en una lavandería, que vivía en un departamento pequeño, que veía a sus hijos 2 veces por semana bajo supervisión, que estaba reconstruyendo su vida desde cero. Escuché sin interrumpir. Cuando terminó, hubo un largo silencio. ¿Me perdonas?, preguntó finalmente. Pensé cuidadosamente antes de responder. No lo sé todavía, dije honestamente. Parte de mí quiere perdonarte porque eres mi hija. Porque recuerdo a la niña que fuiste antes de convertirte en esto. Pero otra parte de mí recuerda todo lo que me hiciste. Y esa parte todavía duele demasiado. Lo entiendo, dijo ella con lágrimas en los ojos. No espero que me perdones. Solo espero que algún día puedas verme y no sentir dolor. Tal vez algún día, respondí. Pero no hoy. Nos despedimos sin abrazos. Sin promesas. Solo con la posibilidad de que tal vez, en algún futuro lejano, podríamos tener algún tipo de relación. No como antes. Eso estaba muerto. Pero tal vez algo nuevo. Algo más honesto. Hoy, 5 años después de aquella llamada telefónica que cambió todo, estoy bien. No feliz en el sentido tradicional. El dolor de la traición nunca desaparece completamente. Pero estoy en paz. Vivo para mí misma. Ayudo a otros. Tengo propósito. Mis nietos tienen ahora 9 y 11 años. Los veo regularmente. Me llaman abuela. Me abrazan con amor genuino. Están creciendo para ser buenas personas porque tienen ejemplos de fortaleza alrededor. Su bisabuela. Yo. Personas que les enseñan que el carácter importa más que el dinero. A veces pienso en aquel vestido de $19,000. En cómo una simple llamada telefónica para cancelarlo desencadenó todo esto. Y me doy cuenta de que fue el mejor dinero que nunca gasté. Porque esa cancelación me salvó la vida. Me mostró quién era realmente mi hija. Me dio la oportunidad de escapar antes de que fuera demasiado tarde. Aprendí que el amor no significa aceptar abuso. Que ser madre no significa sacrificarse hasta desaparecer. Que perdonar no significa olvidar. Y que a veces, la única forma de salvar a alguien es dejar que enfrente las consecuencias de sus acciones. Mi nombre es Margarita. Tengo 67 años. Sobreviví a la traición de mi propia hija. Y estoy aquí para decirles a todas las madres, padres, abuelos que están siendo usados por su familia, ustedes merecen dignidad. Merecen respeto. Y está bien decir basta. Incluso si eso significa perder a las personas que aman. Porque al final, lo único que realmente tienen es a ustedes mismos. Y eso tiene que ser suficiente.